Bueno, fíjate que la oración vamos a continuar como en el hilo de la oración. El capítulo 1 del libro de Juan, vamos a leer algo que tiene que ver con la oración que ella dio esta noche. Pero vamos a recordar que estamos el domingo 27 de mayo. Domingo 27 de mayo, se nos va rápido este mes también. Así que algo estamos recibiendo ahí de que pongamos asunto y pongamos interés, ¿no? Para aprovechar bien el tiempo. Bueno, lo hemos aprovechado bien, nos hemos demorado nada más que 10 minutos, ¿ves? Así que a nadie le echamos culpa de eso, sino simplemente que es bueno asentarse para poder escuchar. Capítulo 1, verso de Juan, capítulo 1, verso como 13, creo que dice: los nacidos del Espíritu son como el viento, que no sabe de dónde viene. No son engendrados de sangre, de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y el 12 dice que le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, y los nacidos del Espíritu son como el viento. 12, 13, 10, 11, 12. Tenemos por ahí. Yo para que se grabe, ¿no? Si no, yo simplemente lo digo. Capítulo 1, verso 9 dice que los que nacen en la luz. Aquella luz verdadera. Sí, a todo venía este mundo, viene este mundo. Ok. Ese es el 9. 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ok. Y a todos los que le Pero recibieron. a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. Y el que sigue. Y aquel verbo fue hecho carne. El verbo se hizo carne. Habitó entre nosotros. Era un hombre que se hizo carne. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, y el que sigue. El Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí. El que viene después de mí es antes de mí. Porque era primero que yo. Porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y de su plenitud tomamos todo, y esto es gracia sobre gracia. Esto es muy importante. Bueno, nosotros sabemos que Jesucristo le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de agua y del Espíritu. Y vimos en las semanas pasadas que estuvimos en los estudios que tuvimos, tanto el martes como el domingo pasado, estuvimos estuvimos disertando acerca de cómo es la importancia que tiene el agua. Entonces, vamos nosotros a leer aquí en este capítulo 29 de Salmos. En el capítulo 29 de Salmos yo tengo aquí que es el Salmo 29. Estamos arrancando un poquito así con la escritura para después entonces. Salmo 29. Salmo 29. 9. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Un momentito, el otro, 29, el que sigue. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Ok, déjame leer acá en la versión esta que tengo aquí. ¿Qué versión estás leyendo tú? Reina Valera. Bueno, creo que tengo la misma aquí, pero 29.9. La dificultad que tengo acá es que tengo que estar mirando acá porque no tengo, la impresora no quiso grabar, así que 29.10. Aquí va 29.10. Dice: Jehová preside en el diluvio, se sienta Jehová como rey para siempre. Voz de Jehová que hace temblar. Bueno, todo este Salmo 29, yo creo que ustedes pueden ver lo que está completo ahí. Este Salmo 29 tiene como la capacidad, o sea, está enseñando el salmista, este es David,
está mostrando cómo es la voz la voz de Dios, la voz del Señor, la voz de Jehová, Yahweh, ¿ok? Entonces, son como 7, yo tengo apuntado aquí como 7. Tenemos la voz de trueno, voz de las distintas voces que vienen, pero una de ellas que me llama mucho la atención, la tenemos nosotros aquí. Déjame ver si podemos ver aquí. Ok, este es el voz de Jehová. Esto tengo que aprender a cómo es la cosa aquí. Ok. Romanos 8, Romanos. Ok, en el Salmo 29:9. Okay. Ese que tú leíste. ¿Puedes volver a leerlo? Voz de Jehová que desgaja las encinas, okay, y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. ¿Y el 10? Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Ajá. Y el 11 dice, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo. Entonces, en la próxima clase vamos a ver los 4 aspectos, estos 7 aspectos de lo que es la voz de Dios. Y vamos entonces a ver paso por paso, pero lo que quiero es un poquito adelantar, que es exactamente leyendo lo que dice, lo que está ahí, lo podemos leer aquí donde está en Romanos 8, 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, y no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ok, vamos entonces a resumirlo con esto. Está pasando algo, está la noche o el invierno, está amaneciendo, comienza entonces o la primavera o el amanecer, y entonces comienza entonces a mostrarse en ese amanecer la vida. Entonces, esto es lo que ese Salmo 29 habla completamente de las fases de donde Dios entonces está hablando, habla los cedros del Líbano, habla sobre las aguas. Jehová está hablando sobre las aguas. Si nos vamos al capítulo 1, donde dice, dijo Dios, dice el Espíritu de Dios, mejor dicho, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios. Entonces nosotros tenemos que ver que este es como trabaja el Espíritu de Dios con nosotros. Trabaja el Espíritu de Dios con nosotros. Cuando Jesús dijo, tenemos que nacer de agua y del Espíritu, está hablando de la capacidad que nosotros tenemos de producir vida en nuestras propias aguas. Si el Espíritu de Dios se mueve en nosotros mismos, nosotros entonces podemos ver esto. Físicamente somos agua, somos 3/4 partes de nuestra vida, de lo que es el cuerpo, es agua. ¿Ve? Y entonces es ahí donde está el poder de creación. En las clases anteriores, para poder nosotros recordarnos, vimos como todo el Señor Jesús se movió en todo el Jordán, cómo trabajó todo hasta llevar completamente, a llevar todo la historia de su vida, de su ministerio, hasta el monte de Sión, o el monte de Hermón, donde entonces allí se transfiguró. El plan que tiene Dios para toda la humanidad es transformar, es traer el reino a toda la humanidad. Y trayendo ese reino está en el orden de no es traer así que se aparezca de buena primera Dios, se vea entonces la venida de Jesús ahí en las nubes y ocurran cosas, sino que es un trabajo que está sujeto a los principios, o sea, a las leyes que Dios estableció. Entonces, en nosotros hay leyes que no pueden ser quebrantadas, ¿me entiendes? Todo lo hacía Jesús como Hijo de Dios, como el hombre en espíritu vivificante, lo hacía a través de la Escritura. O sea, mejor dicho, a través de la palabra hablada. Y con la palabra limpiaba las cosas, la palabra establecía la vida, establecía todos los milagros y todas las cosas que se tenían que restaurar y renovar a través de la palabra. Estando estudiando nosotros lo que es el mover del Espíritu en este día, nos llegamos entonces a ver la maravilla que es cómo actúa
el Espíritu de Dios sobre nosotros escuchando. Es importante que nosotros podamos escuchar. Ahora, si nosotros nada más que estamos entendiendo y no ponemos por práctica lo que hemos entendido, lo que tenemos que poner por práctica lo que es el consejo. Sabemos que el consejo de la palabra, lo que hemos aprendido, lo que se ha revelado de Dios a nuestra vida, es para que nosotros nos podamos conocer cuáles son las leyes que nos mantiene como un cuerpo unido y nos mantiene también funcionando como hombres espíritu, que tenemos un cuerpo y un alma. Y bueno, nosotros entonces estamos todos aprendiendo esto. Una parte de la enseñanza tiene que ver con la libertad que nosotros obtenemos cuando se nos ha dado una serie de instrucciones, una serie de cosas que nos han hecho que tengamos paradigmas, es decir, detalles equivocados. Y entonces la única forma de alcanzar la libertad, o sea, de que sean libertados esos detalles o esos paradigmas, es simplemente a través de la misma palabra. Si nos dejamos enseñar en este día, pues nosotros entonces vamos a recibir cosas que realmente deshacen aquellas cosas que están en nuestro velo, en nuestra mente. Y entonces pues vamos a funcionar mucho mejor y con una capacidad incalculable, como hijos de Dios, ¿no? Entonces bien, vamos a comenzar. Vamos entonces a pasar para acá. Voy a poner este otro. Y entonces vamos a ver aquí, no vamos a leer nada, sino, fíjense, allá tengo en la transparencia, tengo un hombre que tiene sabiduría, inteligencia y perfección. Okay. Entonces los otros días estaba Tere hablando de una enseñanza y dijo que Abraham fue un hombre que Dios visitó. No se dice mucho de Abraham, sino solamente de dónde viene, de qué tribu que viene, etcétera, etcétera. Y dice que un día el Dios de gloria se le apareció a Abraham. Y entonces comenzó su peregrinaje. Así esa es la palabra que usa. O sea, la vida de Abraham fue una vida de un hombre que pudo ser enseñado en su espíritu. Y es muy importante eso. Entonces él comenzó ese peregrinaje aprendiendo y recibiendo en su espíritu las enseñanzas de Dios. Y esto es sencillito. Nosotros en Cristo Jesús tenemos una capacidad igual y tenemos beneficios e impedimentos también para ello. Y eso es lo que vamos entonces a ver. Si nuestra vida en Cristo, Él dijo, yo soy el camino, tenemos que caminar su camino. La verdad y la vida. Entonces la verdad tiene que ser, entendemos que tiene que ser comprendida por nuestra mente. Cuando decimos mente, señalamos la cabeza. Pero en realidad la mente es más que una cabeza. La mente es la capacidad de expresión de todo nuestro ser. Y claro, lo expresamos en palabras, lo expresamos en sentimientos, en emoción, lo expresamos a través del alma nuestra. Entonces la cabeza, vamos a señalar en ese hombrecito que está caminando ahí, vamos a señalar que esa es la sabiduría. La sabiduría es la capacidad que tiene Dios de conectarse con nuestro espíritu. Nuestro espíritu, ¿ve? La sabiduría es muda, no se escucha, pero se recibe en el espíritu. Dice Job que si el hombre calla, entonces, o le dice Eliú a él, que tengo la cita por ahí para no leerla ahora, pero dice, si cállate y déjate enseñar. O sea, cuando nosotros estamos expuestos en nuestro espíritu, vamos entonces a recibir la sabiduría y la inteligencia. No es nada más que la expresión de Dios en nuestro espíritu. Fíjense bien, a pesar de todos los conocimientos que tenemos nosotros, que el hombre está separado de la gloria de Dios y que esto y que existe, cuántas enseñanzas nos han dado de eso, pero en ningún momento, ¿ve? Dios le dijo a Abraham que
caminara imitándolo a él, sino camina delante de mí y sé perfecto. ¿Cuál fue la experiencia de Abraham? Bueno, si nosotros nos vamos a la historia, Abraham es un hombre que salió de los heberos. Heberos es una tribu que salió de los que representan, o sea, el grupo de los 3 hijos de Abraham, de Noé. Noé se tuvo entonces a Cam, a Jafet y Sem. De ahí vienen las palabras semita. Entonces cada uno de ellos representa el espíritu, el alma y el cuerpo. Los semitas son los que, entonces de esa tribu, de los 5 hijos que tuvo Sem, uno de ellos entonces fue Eber, y de esa tribu de Eber salió entonces el personaje que se conoce con el nombre de Abraham. ¿Quién es este hombre Abraham? Era uno que sale de la tribu de los Heberos, que es un hombre que de alguna forma Dios lo escoge, no sabemos mucho, solamente está así en la escritura, pero es un hombre que tiene la capacidad de experimentar las cosas espirituales, un hombre profundo, lo que diríamos nosotros ahora. La tribu o sea, los 3 hijos de Noé, uno representa la carne, otro representa el alma, que son los Jafet, los jafeitas, y el otro representa Sem, lo que representa el espíritu. Quiere decir que la capacidad de ellos reproducirse en la tierra, de mezclarse y todo, tienen esas características. Por ejemplo, nosotros podemos ver bien claro, como por ejemplo los africanos y otras tribus son muy dados a todas las cosas que tienen que ver con la expresión del cuerpo. Ellos tienen música en el cuerpo. Usted se pone ahí con un poquito de un tambor ahí y decimos, ¿quién no baila? Yo soy el que no bailo, pero me admiro cómo realmente todo tiene que ver con esa armonía, esa realidad de ese ritmo que produce, esa vibración que tiene el cuerpo humano. Pero por supuesto que no solamente ellos están expresando el cuerpo, está expresando el alma, el espíritu, todo completamente. Pero estoy diciéndote, lo Can representa, tiene simplemente, Cam tiene unos hijos que representan todo lo que es la carne. ¿Okay? Y Sem, los semitas ellos son 5, los hijos de Sem. 5 ustedes saben lo que es 1 sobre 4. Entonces representa el espíritu. Bien, teniendo esto y pasándolo rápido, nosotros nos vamos a encontrar que estos semitas tienen una forma de vivir diferente si nos vamos a comparar con nosotros. Recordemos que nuestra herencia es de Jafet. Yo no sé cuánto ustedes tienen de judíos, cuánto tengamos, creo que hay bastante mezcla en este día, donde las 3 razas se han mezclado bastante y tenemos capacidades de las cosas de uno y de otro. Pero realmente, si nosotros vamos a hacer un análisis y nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios que nos presente Abraham es un hombre que él se deja enseñar de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo su primer contacto, tuvo su apertura. ¿Ve? Y si nosotros debemos que habrán nacido de nuevo Abraham, ¿qué creen ustedes que dice? Los nacidos del Espíritu son como ¿qué? Como el viento, que no saben de dónde viene ni a dónde van. Nosotros, para ser espirituales o para ser personas en lo que Dios se revela a nuestro espíritu y donde Dios puede darnos sabiduría, en nuestro espíritu, nosotros no tenemos que ser religiosamente expresivos. Simplemente saber, aprender, y más aún cuando tenemos la experiencia y le decimos a otros, no, yo nací de nuevo, yo conocí a Jesucristo, yo lo recibí en mi corazón, yo soy un hombre espiritual. Pero este hombre espiritual que eres tú y yo, y que nosotros podemos hasta dar testimonio de ello, diciendo hasta qué día nos convertimos, etcétera, etcétera, tiene un desarrollo, tiene que desarrollarse. Y se tiene que desarrollar dentro del marco de las leyes que Dios estableció espiritualmente. O sea, las leyes de Dios no cambian, las leyes de creación no cambian. El verbo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y el verbo entonces comenzó ahí a traer, cuando salió esa luz, la corona de esa luz es un hombre semejante
a Dios, es espejo de Dios. Pero ¿qué pasa? Que ese hombre, cuando se independizó de Dios, pues entonces comenzó a funcionar independientemente, como otro Dios. Y esto causó de que él perdiera la habilidad espiritual que tenía. Entonces, ¿por qué sabemos que lo perdió? Bueno, porque hubo un hombre que se llamó Moisés, que recogió también las enseñanzas de todos sus antepasados y que también Dios le dijo que escribiera, y escribió el libro de Génesis. Y en el libro de Génesis, guiado por el Espíritu de Dios, dice cómo fue que el hombre perdió y quién fue lo que lo hizo que él no pudiera alcanzar el poder participar de Dios en su espíritu. Entonces dijo, el árbol de la vida está en el paraíso, y entonces hay una espada que Dios puso, ¿ve? Una palabra, el fuego sabemos que es espíritu, ¿no? Una palabra espíritu que está en todas partes donde esté el hombre. Donde quiera que el hombre esté, en la Patagonia, en el norte, en el sur, donde quiera, esa palabra pues está, ¿ve? Revoloteándose por todos lados, y esa palabra la tienen en sus manos, ¿ve? La tienen los querubines. Los querubines están impidiendo que el hombre coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ahora viene Cristo, viene a abrirnos el paraíso. Y ahora nosotros entonces comenzamos como hijos de Dios a participar del árbol de la vida. Pero el árbol de la vida tiene una capacidad de darnos vida, pero a la vez nos da también a nosotros, esa vida nos da también en el orden que Dios puso, nos da a nosotros el ver que Génesis, aunque no nos toca a nosotros, que esa palabra, o sea, que esa espada nos toque a nosotros y nos impida inmediatamente, vaya, en otras palabras, lo que te quiero decir es que lo que está escrito, aunque el velo esté abierto y tú tengas capacidad de comer del árbol de la vida, tiene un funcionamiento, o sea, tiene una efectividad, porque eso no lo puedes borrar. Ahora, vamos a ver para poder desglosarlo bien. Okay. Ahora nosotros somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, tenemos la capacidad de encontrar a Dios, estamos escuchando a Dios dentro de nosotros, y buscamos nosotros comer de la vida. ¿Por qué? Porque tenemos que comer, y Dios nos dio un árbol para comer. Pero ¿qué pasa? Que entonces nosotros queremos hacer lo que hizo Adán y lo que hizo Eva. Hablar con la serpiente, o sea, dialogar. No, a lo mejor es que Dios no quiere que yo me sane. Ya de entrada voy mal. Y si en cuanto ya uno diga, me parece que Dios no quiere que yo me sane, oye, entonces espérate, sí, eso mismo. Después no sabemos dónde salió la voz, pero sí, eso es porque mira, Él no escogió para ti que tú te sanaras. Y comienza el diálogo. Y cuando viene a ver, ¿qué pasó? La serpiente no fue herida en la cabeza y resulta que está más vivita y coleando que nunca. Entonces esas son las incapacidades que nosotros tenemos cuando tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual, y no nos damos cuenta de que estas cosas funcionan y son siempre que el hombre, aunque sea el cristiano de más edad, de más años de experiencia con Cristo, si nosotros le damos oído y si queremos nosotros por nosotros mismos conocer, pues entonces simplemente hasta ahí se detiene la parte que Dios hace, y ahí comienza entonces la parte de la serpiente. Ahora, yo sé que ustedes saben que la capacidad que tiene la serpiente, el diablo, Satanás y el dragón, eso es la capacidad que ha tenido de expresión el hombre en toda la tierra y ha formado entonces ese espíritu, y ustedes saben que el mismo Jesucristo lo reconoce. Dice que el día fue llevado, tentado por el diablo, pero nosotros estamos esta noche mirando todas estas cosas, pero no mirándolas desde el entendimiento del hombre, fuera del hombre, dentro de doctrina y nada, sino viendo que realmente el hombre se ha desarrollado como un alma viviente, separado de Dios, ha desarrollado todas las cosas que Dios ha querido, y hay personas como Abraham, por ejemplo, para empatarnos de nuevo con él, que simplemente se han dejado enseñar
han recibido la verdad y la capacidad que Dios tiene para poder, en su espíritu, hacer lo que tiene que hacer. Estos son los hombres que han sido instrumentos de Dios por todas las generaciones para ayudar al resto de la humanidad y según el propósito que Dios tiene para todos ellos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, pues nos podemos dar cuenta. Si nosotros queremos en este día conocer o queremos tener sabiduría, simplemente vamos a callar y que el Señor nos enseñe. El libro de Salomón escribió en el libro de Eclesiastés que la sabiduría viene al espíritu del hombre. Y la inteligencia no es nada más que la manifestación de esa sabiduría. Si nosotros callamos y nos dejamos enseñar, pues el Señor entonces nos va a dar cómo nosotros podemos aplicar toda esa sabiduría. Bien, teniendo esto en cuenta, vamos aquí a ver la frase que nos mueve aquí en esta noche, que es: anda delante de mí y sé perfecto. Para yo poder ser perfecto, está bien, yo creo que todos los que estamos aquí queremos ser perfectos, pero ¿desde qué punto de vista estamos nosotros entendiendo que es perfección? A lo mejor perfección para alguien es, no sé, tener un carácter menos explosivo, más amable. ¿Ve? Si nosotros nos comparamos si nosotros queremos ser perfectos, pues, y si estamos comparándonos con otros para ser perfectos según nuestra propia entendimiento, nuestra propia, tú sabes, lo que llamamos sabiduría, pues vamos a tener un problema. La perfección no es otra cosa que la manifestación del amor. Anda delante de mí, sé perfecto, es simplemente poder nosotros caminar en el camino que Dios nos abrió. Y el camino que Dios nos abrió de la perfección es el camino del amor. Nos hemos leído en el libro de Hebreos, donde él dice, Jesucristo, mandó a escribir a través del escritor de Hebreos, que dice que porque él era hijo, aprendió la obediencia y fue perfeccionado. Y como era hijo, aprendió la obediencia y fue perfeccionado. Y si de esto es muy difícil de explicar estas cosas, pero lo deja así como en el aire. Y sigue entonces en el capítulo 6 diciendo, pues dejando atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, etcétera, etcétera. La perfección de Jesucristo se vio el día que todos nosotros estuvimos con Él allí en la cruz. Toda la humanidad, todo el hombre. Hay dos hombres nada más en el mundo. Uno es Adán y el otro es Jesús. Y este postre Adán fue allí a la cruz como perfectamente un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque llevaba toda la capacidad de traer la justicia de Dios a la tierra. Y era lo que requería el Padre. Así que Él mostró en todo su ministerio de 3 años y medio, en las aguas, que realmente el Espíritu de Dios y Él eran uno solo. Y ese ministerio que hablamos de Jesús, su ministerio, manifestó exactamente cómo era un hijo de Dios aquí visto por los hombres. Y si vimos su gloria del primogénito hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todo. ¿Sí? Jesucristo fue perfeccionado porque tuvo la capacidad de funcionar en todo el esplendor de ese amor. O sea, funcionó como Dios, pero como hombre. Funcionó como hombre, pero como Dios. Y si nosotros vemos esto, decimos, entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Lo que quiere Dios es que poder manifestarse a través de nosotros como Dios, pero sin de que nosotros dejemos de ser hombres. Quiere decir que si Dios se manifiesta en mí como hombre, pues yo me estoy manifestando en Él como Dios. Entonces yo soy un hijo de Dios. De lo contrario, entonces, somos un hijo de Dios en el nivel de amor, de perfección, que nosotros tengamos la capacidad de amar. Si nosotros amamos a uno, estamos perfectos. Si amamos a 3, estamos perfectos. Si amamos a 12, estamos perfectos. Amamos a 24, a 25, a 50. Yo no sé, pero yo en Facebook tengo como 400, 500 personas.
¿Ve? Y un día yo sé que el Señor me va a decir, empieza uno por uno, a ver, ¿cuánto amo a cada uno de ellos? Hay gente que nosotros hemos podido mostrar que le amamos. ¿Por qué? Porque han sido buenos con nosotros, han sido chéveres, nos caen bien, simpáticos, amables, me regalaron la camisita. Pero hay gente que pensar solamente en ellos, pues nos recordamos, nos recordamos tanto. Yo recuerdo el día que el morenito de ahí de la bodega me dijo, yo le pregunté, ¿y ese hombre quién es? El hombre estaba con un bastoncito todo flaquito. Y entonces me dijo, ¿ese fue el hombre que quería cogerte la casa? ¿Cómo cogerme la casa? Sí, ese fue que te echó para adelante, que te llevaron para el servicio militar, para ir para el campo de concentración en Cuba. Así era. Y dije, ¿cómo es eso? Y dije, ¿por qué está así? Dice, le quitaron no sé cuántas varas de estómago. Oye, me entró un dolor aquí. Y yo, tú sabes lo que hice, subí las escaleras, me acuerdo la escalera que yo veía aquí. Y subí, me arrodillé y yo dije, Señor, ten misericordia de este hombre. Me dio tristeza, me compungí de corazón. Porque yo pasé más rato, porque tuve que enfrentarme ya a toda esa serie de gente pero lo que quería él era quitarme la casa. ¿Y cómo me quitaba la casa? Bueno, diciendo no sé cuántas cosas y haciendo las cosas feas que hacían. Pues fíjate que en eso somos probados. Y cada vez que nosotros pasamos por alguna necesidad, alguna dificultad con personas, con gente que nos hacen daño y todo, pues lo primero que debemos pensar es que nacieron del mismo lugar que nacimos nosotros. Como hijos de Dios, ellos pueden decir un día Padre Nuestro. Yo no sé cuándo lo van a decir, pero si tú puedes decir Padre Nuestro, acuérdate que ese enemigo también nació de Dios. Y entonces tú puedes hablar las palabras que sean necesarias de bendición para esa persona. Y yo sé que entonces la cosa va a cambiar enormemente. Pero bueno, son ejemplos que tenemos ahí. Acá dice, ¿ustedes creen que hay gente que no quieren ser perfectos? Bueno, ¿y por qué? Ok, yo creo que todo, vamos a hablar ahora de los convertidos, de los hijos de Dios, ¿verdad? Yo creo que todo creyente es perfecto en su nivel de amor. Y como estaba diciendo alguien en la mañana, creo que fue Yoli, Lorena, que el mejor ejemplo de amor que ella tuvo fue su mamá. Es tu mamá también, ¿verdad? Sí. La mamá de Yolanda que está aquí con nosotros. Y es cierto. Yo creo que por eso el creer en vírgenes, en la Virgen María y toda esa serie de cosas, es el primer sentimiento de nuestra alma, ese sentimiento de hijo y de madre. Y en ese sentimiento, pues nosotros podemos recibir una cantidad tremenda. Bueno, recibimos la luz, o sea, cuando dicen la mamá dio a luz, en algunos lugares se parió, pero en casi todos los lugares dio a luz. Y exactamente lo que dice el capítulo 1, verso 9, que la luz viene al mundo en cada hombre que nace en el mundo. Pero ese hombre que nació en el mundo, yo y tú que nacimos ahí, nacimos en nuestra cultura, ya sea cristiana o no cristiana, como alma viviente. Y bueno, bienaventurado que se le enseñó de chiquito que era esto, y que esto es un lugar donde nosotros venimos a glorificar a Dios, y quién es Dios, Dios es nuestro Padre. Y yo creo que si hay alguno aquí que haya tenido esas informaciones, porque regularmente las iglesias, o sea, los cristianos, las casas cristianas se lo dejan eso a la escuela dominical, ¿no? Pero realmente si nosotros somos enseñados en la verdad, dice la Escritura, enseña al niño su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Que se va a apartar un tiempo, bueno, ahí está el hijo pródigo, de ahí venimos todos. Porque realmente Dios no se ha apartado de nosotros y siempre ha estado ahí. Pero en esa experiencia de reconocer que nuestra existencia viene a través de un propósito que Dios tiene, de habernos creado y de haber nacido aquí en el tiempo adecuado, en el tiempo escogido por Dios, en el lugar y por la persona que
que nosotros nos imaginábamos, porque uno viene a tener conciencia de que uno es una persona cuando ya tiene más de 2 años, ¿no? Y entonces es cuando comienza entonces el peregrinaje. Anda delante de mí, dice perfecto, requiere que nosotros entendamos qué cosa es ser perfecto. Yo puedo enseñarte esto, pero el que lo tiene que poner por práctica eres tú. Fíjate que no te estoy enseñando lo que es ley. Si fuera ley te diría, dice el mandamiento tal, y está escrito el mandamiento, no te estoy diciendo que no esté. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Una sola persona, nada más que tú no ames, ya infringen ese mandamiento. Entonces nos conviene no tener o no estar bajo una ley, nos conviene estar bajo la ley del Espíritu, bajo la gracia, bajo la ley del Espíritu de vida. ¿Por qué? Porque todavía nos podemos escapar. ¿Ve? Si estuviéramos bajo la ley no nos escapábamos, porque si tú no amas a tu prójimo como te amas, ve, como amas a Dios, y si en el Nuevo Testamento dice, si tú dices que amas a Dios, al que no ha visto, ¿cómo tú puedes decir que no amas a tu hermano, al que has visto? Esa es una cosa que va. Entonces, siendo una cosa tan básica en nuestro cristianismo, son cosas que el hombre las acomoda porque es el hombre que está enseñando. Pero si no, yo te digo a ti, mira, vamos a dejar que el Espíritu nos enseñe. Vamos a recibir entonces información del Espíritu. Vamos a escuchar la voz de Dios. Entonces la cosa se pone un poquito más estrecha. Porque si no escuchas la voz de Dios, por lo menos entonces tienes que venir y preguntarme, oye, yo no escuché nada. Y hay gente que son honestos. Yo he estado con unos hermanos, hemos estado hasta las 4 de la mañana orando porque me habían propuesto vaya a trabajar juntos y decir, nosotros no vamos a tener ninguna autoridad uno con el otro en el mismo nivel, y teníamos, la invitación era para estar en Dallas. Yo era pastor acá. Y entonces yo fui allá y dije, bueno, me voy porque la cosa ya está muy seria, ¿tú me entiendes? Entonces yo le dije, vamos entonces a escuchar a Dios. Si el Señor habla, yo voy a hacer lo que Dios diga. Tú dices que esto es lo que Dios ha puesto en tu corazón y me estás poniendo en una posición de que yo, si te digo que no, yo de entrada te estoy diciendo que yo no creo en que tú oyes a Dios, o no creo que lo que me estás diciendo es de Dios. Entonces vamos a probar. Y estuvimos entonces ahí, tuvimos un matrimonio con Terry y conmigo, y estuvimos orando. Y a las 4 de la mañana, ¿tú oíste algo? Yo no oí nada. Y yo fui honesto y le dije, mira hermano, yo no tengo ninguna dirección de Dios. ¿Ve? Cuando fui una vez a Dallas, que estaba en Georgia, vine con Jimmy, manejando él y yo en el carrito. Yo me quedé en Dallas y él siguió para Las Cruces, Nuevo México. Y entonces yo me quedé allí y fui a un seminario y entonces estuve un día, 2 días de clases, entendí bien, porque la preocupación mía es si no entendía bien los términos religiosos, términos teológicos y el inglés, tú sabes. Y entonces, pues, no, entendí todo y estuve muy atento y estuve hablando con algunos de los profesores y todo. Y entonces me preguntaron, ¿qué te dijo el Señor? Digo, a mí el Señor no me dijo que me quedara aquí. Cuando vine aquí a San Antonio, el pastor, el esposo de mi prima, entonces me dijo, aquí te vamos a tener un seminario, quiero que tú vengas. El Señor me dijo que, digo, mira, a mí el Señor no me ha hablado aquí. O sea que si alguien sabe lo que es que Dios le habla, y, bueno, he tenido que, no, eso no es una virtud, sino es algo que me ha sacado a mí adelante en cuanto yo he tenido que hacer decisiones, como de salir de un lugar, como muchas cosas de estas. Y entonces, pues, lo puse por práctica y bueno, y el Señor me ha hablado. Yo dije, no, Dios no me ha hablado a mí. Pero cuando salí para Georgia, en New Orleans, ahí entonces sí tuve una experiencia con el Espíritu de Dios, con el Señor. Y allí el Señor se apareció como en el aeropuerto, donde yo estaba ahí solo, en aquel salón grande. Yo tuve que estar 1 hora esperando el avión de la Eastern, me acuerdo. Y ahí tuve una experiencia con el Espíritu, donde el Espíritu de Cristo ya vino entonces como un viento, como un remolino. Y entonces cuando yo empecé a sentirlo, a oírlo, y entonces yo no me asusté, porque yo tenía que decidir algunas cosas.
Y entonces en eso fue que, en esa experiencia donde todas las cosas alrededor mío se perdieron de vista, y entonces comencé entonces a escuchar directamente. No temas, vas a regresar, vas a preparar esto, vas a hacer esto, todas las cosas. Y no precisamente Dios quiere manifestarse igual a todo el mundo, pero sí tenemos que escuchar. Cuando estaba en Cuba, perdón que le den estos ejemplos, pero son cosas que me sirven a mí para poder extenderme adelante, ¿no? Y creo que les puede servir a ustedes. Yo no tenía conocimiento de lo que es el Espíritu Santo, lo que es, simplemente mis experiencias con el Señor habían sido de pequeño y después en la iglesia bautista, tú sabes, una cosa normal. Pero cuando las situaciones estaban difíciles, tener que trabajar en un lugar donde todo el mundo es ateo, donde te ven a ti como enemigo porque ya tú eres cristiano, y ¿cómo voy? Yo no puedo dejar de ser cristiano, ¿ves? Pero más sin embargo, eres cristiano y tú sabes que ellos te pueden mirar como enemigo. Entonces, ¿cuál es mi trabajo ahí? Que Dios me dé gracia. Entonces, Dios me dio gracia con ellos. Y cuando me dio gracia con ellos, fueron tantas cosas, pero yo estaba escuchando. Yo no era imaginación. Las cosas que yo veía y yo las seguía y yo las mantenía. ¿Por qué? Porque Dios era el primero. Nuestro Padre el primero que sabía que yo estaba allí por una por no por mí mismo, sino porque hasta allí me había llevado para aprender algo. Y entonces ya después cuando tuvimos más experiencia con el Espíritu Santo, me di cuenta que eran las direcciones que el Espíritu Santo te daba. Era escuchar a Dios, pero ¿cómo lo escuchaba? No era una voz así, audible, sino simplemente lo que yo entendía, lo que yo podía realizar, y entonces seguía la dirección de aquello y tenía éxito. Y fue muy bueno todo, y gracias a Dios fue una experiencia que en 4 años, realmente, cuando ya el Señor me sacó de allí, me sacó porque me sacó, pues aprendí muchísimo, y no crean que fue fácil, pero fue una cosa que me sirvió para en este día saber que si queremos adelantar nosotros, para nosotros mismos tenemos que escuchar a Dios. Y si queremos adelantar para ser mejores personas o cristianos que puedan ser usados para la gloria de Dios, también tenemos que escuchar a Dios. Porque es su voluntad, no es estar inventando cosas. Porque para cada uno de nosotros, pues Dios tiene en especial un camino. Yo soy el camino. Pero el camino que nos toca a cada uno de nosotros es un camino donde, como dice ahí, es un camino de perfección. Me quedé donde las personas que no quieren ser perfectas. ¿Cuántos creen ustedes de la iglesia que conozcamos? No vamos a poner nombre ni nada. Ok, ustedes que están aquí quieren ser perfectos, no vamos a invitar a mencionar a otras personas, sino nosotros. ¿Por qué quieren ser perfectos ustedes? Para agradar a Dios, dice ella. Para alcanzar todo eso glorioso que el Señor nos ha permitido Para ver. alcanzar todo lo glorioso. Sí, sí, Él nos da la visión y hemos podido vislumbrar un poco. Yo quiero alcanzar eso. Okay, pero hace un momentito me dijeron que había gente que, o yo escribí ahí, no sé si lo leyeron, de que hay gente que no quieren ser perfectos. Entonces, mire, estamos en tiempo de restauración. Si nosotros vamos a ser usados como boca de Dios para algo tan maravilloso que está ocurriendo en el mundo entero, imaginemos que el mundo completamente va a estar reinando Jesucristo en el mundo. Pero cuando digo reinando Jesucristo, no es sentado en la silla de Obama, ni en la silla de, ¿cómo se llama? Sí, de Calderón de México, Peña Nieto, no sé cómo se llama. Esos son gobiernos de hombres. ¿Ok? De entrada, todos esos gobiernos que están en el mundo, dicen, no pueden existir si el Señor no les permite que se sienten allí. Una vez le dijo un pastor que el Papa era un ungido y se molestó, casi me golpea. Sí, ungido quiere decir señalado. Dios lo aprobó para ellos, tiene que hacer ese trabajo. El diablo tiene su trabajo, no dicen en Apocalipsis, dice el diablo sabe que tiene poco tiempo. Entonces el espíritu opuesto, la oposición al espíritu de Dios, todo eso, dice,
eso en sí mismo tiene un conocimiento. Ese espíritu tiene un conocimiento, tiene poco tiempo. ¿Cuándo termina su trabajo? Bueno, cuando se ha metido en el lago de fuego. ¿Y cuántos, el diablo en cuánta gente ha estado metido en el lago de fuego? Dice el falso profeta, la bestia es el cuerpo físico, okay. El falso profeta, o sea, que es la falsa mentira religiosa. ¿Qué más? El diablo. O sea, ¿qué es el lago de fuego? Es el juicio de Dios que tiene para todo lo que es muerte, para todo lo que es separado y lo que es opuesto al propósito que tiene de hacer un hombre nuevo, un nuevo mundo lleno con nuevas personas completamente con una naturaleza diferente. No son gente que matan, que odian, que corrompen, que no son diabólicos, no son en los sentimientos más bajos, sino en los sentimientos más altos. Naturaleza. Jesucristo es nuestro Dios de una nueva naturaleza. Es el Hijo primero de Dios para que todos sus hijos sean de una naturaleza igual. Dice, el último enemigo que será vencido es la muerte. La muerte es un enemigo. Dice, y mientras ese enemigo no esté debajo de nuestros pies, nosotros no podemos decirle al mundo que este es el camino. Y ese es el camino. Pues, entonces, usted podrá ser de la mejor iglesia del mundo y le podrá decir a lo mejor a los vecinos que tienes que recibir a Jesucristo para que no te vayas para el infierno. Y bueno, si Dios te lo permite decirle, bueno, yo no me meto en eso. Pero realmente no es ese el mensaje. El mensaje del reino es Jesucristo es la vida y el espíritu de Él, ¿ve?, es más que una palomita de arriba de Jesús en el río Jordán. El espíritu de Cristo es un hombre. Y si el espíritu de Cristo está en nosotros, dice, vivificará vuestros cuerpos mortales. Entonces, cuando yo quiero ser perfecto, es las oportunidades que Dios me da de amar a los demás. A mí me dio oportunidad de estar con gente atea y no eran enemigos míos. Eran comunistas, no eran enemigos míos. Usted puede pensar que, bueno, ¿qué te gusta más? ¿El socialismo, el comunismo o el democratismo? Tú puedes lo que tú quieras. Pero realmente cuando está uno en Cristo, está por encima de todo eso. ¿Ve? Y aparte de cualquier idea que tú tengas. Entonces, eso es lo que no me podían entender. Y como entonces Dios me dio gracia, pues imagínate, se volvían más locos, pero ¿qué tenían que hacer? Hacer lo que Dios decía. Porque no hay enemigo, ¿ve?, de nosotros en que Dios no esté por encima de ellos. Entonces, si una persona te dice si tú eres amigo o enemigo, y tú confías en Dios, pues Dios lo va a arreglar a él. Y va a hacer con él lo que Dios quiera que él haga contigo. ¿Sí? Simplemente. Porque ese es el reino, eso es dejar que él reine. Entonces, realmente tenemos un gran problema. Y el problema mayor de nosotros es nuestra humanidad, o sea, nuestro nivel de humanidad. Nuestro nivel de humanidad como hijos de Dios puede ser perfecto acabado de convertirnos, a los 3 meses, a los 40 años, a los 60 años, depende de aquella capacidad donde tú hayas querido ser perfecto. Pero bueno, ¿qué pasa con los que no quieren ser perfectos? ¿Qué pasa? Vamos a ver lo que dice aquí. Ok. Perfecto. Perfecto. Dios es perfecto, Dios es amor. 1 Corintios 13, del 1 al 13. Ok, vamos a leerlo así y vamos a leerlo. Okay. Nosotros no podemos ser alguien o algo sin Dios. Eso es imposible. Mire, el primer hombre, en alma viviente, él quiere hacer esto, él hace esto. Él quiere aprender, él aprende. Él quiere enseñarse, se enseña. Una vez me dijo un hermano acá, dice, me llevó a su casa y me enseñó cómo venía Jesús y cómo iba a ser el rapto y cómo iba a hacer todo. Y
Y yo dije, está bien. ¿Y quién te enseñó todo eso? Dice, no, yo mismo. Dice, ya me dijo todo. Si él me llega a decir, el Espíritu de Dios me enseñó, oye, no, hombre, a mí tú me dices, Dios me dijo que me mudara para China, y te digo, mañana mismo te vas para China. Yo no voy a discutir, porque tú me dices, Dios me dijo. O a menos que pase como este hombre que vino aquí de evangelista y le dijo a Carlos Sánchez, dice, oye, Dios me dijo que me llevara para Downtown. Y Carlos dijo, mira, a mí Dios me dijo que no te llevara. Y se pagó con la misma moneda. Estaban espadeándose ahí. Estaban espadeándose. No, realmente, mira, yo creo que las personas que no quieren ser perfectos no es porque no quieren ser mejores, sino porque están buscando la perfección a través de compararse con otras personas. Por ejemplo, no quieren que, bueno, por ejemplo, si me ven algo bueno en mí, me admiran, entonces, oye, yo quiero ser como el hermano Pablo. Oye, yo he visto una persona que es tanto el fruto se veía tanto el fruto de paz y el fruto del Espíritu en él, que yo dije, Señor, si tú se lo diste a ese hombre, yo quiero eso. Y nunca lo había visto. Cuando fuimos a Norte Carolina, estábamos buscando al hermano Kofi, que es el hermano que iba a dar que era el pastor de todo aquello allí, era una comunidad que estaba en una montaña como a 7.000 pies de altura por ahí. Y yo estaba buscando, vi un hombre con una crucifijo vestido de negro y dije, este no puede ser. Y había un hombrecito bajito con camisa de cuadro ahí de eso de Norte Carolina. Y entonces con aquel hombrecito se paró y empezó a hablar. Enseguida comenzamos a decir, oye, ¿qué fruto tiene este hombre? Nosotros acabadito de tener las experiencias primeras con el Espíritu Santo, que hablar en lenguas, que ser lleno del Espíritu, que estamos en ese primer amor ahí de, tú sabes, las primeras emociones. Y yo dije, pues si Dios se lo hizo a ese hombre, yo quiero eso, porque yo quería ser perfecto. Y lo que tenía en mí era ese hombre. Y ¿saben qué? Que no es malo ver lo bueno que hay en otras personas y nosotros desearlo. Pero regularmente ahí nos quedamos. Si hubiéramos escuchado que nosotros para ser perfectos lo que tenemos que es que amar, hace rato que ya lo fuéramos mucho más que ahora. Ahora yo sé que ustedes son perfectos en el nivel que aman, ¿ok? Y no tengo que preguntar si me aman para ver si todavía están perfectos conmigo. Usted está perfecto en el nivel que ama. Si amas a 3 y no amas a 10, eres perfecto. Porque en ese nivel, hasta ahí tú quisiste llegar, hasta ahí te dio Dios la oportunidad de seguir y te quedaste ahí. Pero eso sí te digo, los que no saben que tienen que ser perfectos es porque no tienen hambre y porque no tienen el contacto en su corazón de la necesidad. Yo tengo necesidad de comer. Cuando yo tengo sed, tengo necesidad de tomar agua. Pero hay gente que no tiene necesidad ni de querer ser mejores, ni de querer ser perfectos, mucho menos. Y usted dice, bueno, pues, ¿qué tengo que exhortarlo? Tengo que meter una ley para que... No, tú no tienes que hacer nada. Simplemente, si hay una voz que puede explicar esto, que venga la voz. Y como dijo el Señor, por lo menos sabrán que hubo profeta. Profeta no es solamente la persona que profetiza. Profeta es el que puede explicar o mostrar una de las tantas maravillas que tiene Cristo, tiene ese hombre nuevo. Y el Espíritu de Dios, si está en nosotros y está en nosotros, bueno, pues simplemente lo que nos da a nosotros es la capacidad de tomar del Hijo y hacerlo nosotros. O sea, tomará de lo mío, lo hará saber. Nosotros lo primero que tenemos que conocer del Espíritu, lo primero que tenemos que escuchar es la verdad. ¿Por qué? Porque en esas verdades van tumbando los paradigmas. ¿Qué son paradigmas? Son, por ejemplo, usted cree que el cielo es cuadrado y el Espíritu te dice, no, hijo, es un nivel espiritual. Ah, entonces no es cuadrado. ¿A quién vas a creer? ¿A la doctrina que te dijo que era cuadrado? ¿O al Espíritu de Dios? Entonces, lo importante es escuchar al Espíritu de Dios. Y de eso se trata este tipo de clases que tenemos para el tiempo de profeta y el tiempo del tercer milenio. Algo que podamos escuchar y podamos preguntarle al Señor.
Usted ahora se va a su casa y a lo mejor no tiene ninguna pregunta, pero si te recuerdas de algo mañana, pregúntale al Espíritu de Dios y verás cómo te va a enseñar. Ok, como dice 1 Corintios 13, capítulo 1, capítulo 13, verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es algo que llena. Usted toca las campanas de la iglesia. ¿Ve? Clan, 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 clan. Es una campana que suena. Si detrás de ese sonido no hay amor, pues sí es un sonido. Detrás de las palabras tuyas tiene que haber algo que llene esas palabras. Entonces se continúa. Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas, quiere decir que si yo soy que estoy hablando, te estoy enseñando, tú tienes que hablar de Cristo, tú tienes que hablar de la salvación, de la justicia de Dios, de que Dios trajo a su Salvador, en fin, todo lo que tú tengas que hablar del reino de Jesucristo y todo, tiene que ser impregnado en su amor. Y cuando dice esto, San Pablo lo pone ahí, que lo escribe como ley. Eso es ley. Lo está poniendo como ley para que nosotros tengamos la conciencia de que lo podemos leer y tenemos lo que es la escritura ley y la ayuda del Espíritu Santo para que esa escritura deje de ser ley. ¿Cuándo deja de ser ley? Cuando yo digo, voy a probar a ver, déjame ver con Betty, que no la veo mucho ahí, pero la verdad que no me gustó lo que me dijo. Pero mira, déjame probar a ver si esto deja de ser ley, porque yo no tengo fuerza para perdonarla. Porque siempre que la veo, es un ejemplo, ¿no? Perdona que estoy usando porque no la veo, es la única que no veo. Está escondida detrás del laptop. No le veo la cara, ¿no? A ver, ¿estás ahí? Sí. Entonces digo, déjame probar. Y pruebo y digo, oye, mira, se siente de lo mejor. Entonces, si no se parece eso a lo que dijo San Pablo, donde dijo, si confesares con tu boca lo que creyeres de tu corazón, ¿serás salvo? ¿Salvo de qué? De tu encierro, de tu cárcel, y de la cárcel que tú le estás haciendo a la otra persona. El Señor nos llamó a libertad, somos hijos de Dios, libres, pero libres si funcionamos en el espíritu de la palabra, no en la letra de la palabra. La letra de la palabra nos ha hecho mucho daño, porque la gente se queda en la doctrina nada más y no lo pone por práctica. Y si esta clase o estas clases que tenemos nosotros los martes y todo, no la ponemos por práctica, pues oye, como hemos aprendido, ahí se queda. ¿Ve? Entonces la cosa es ponerla por práctica. Bueno, pues probemos. Si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, entonces espérate un momentito. Realmente yo tengo el suficiente amor para poder explicar algo de Jesucristo. Mira, por temor, te digo, ese Espíritu de Dios confirma la verdad que tú me has dado, yo la voy a dar y ayúdame para también que esto sea emocionante, ¿no? Porque no podemos seguir diciendo que Jesús te salva y no tener ninguna emoción de ser salvado. Bien, entonces, número 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese... Entonces vamos a preguntar, ¿tienes amor? Tenemos amor. ¿Sí? ¿No nos amó nuestra mamá? Hoy me estaba Esther hablando de la mamá, ¿sí? Pero no me está hablando de la mamá como le está hablando con todo su corazón. ¿Sí? ¿Y cuántos de nosotros podemos hablar de nuestra mamá? Eso es inolvidable. Entonces ninguno puede decir, no, yo no tengo amor para... Sí, tú tienes amor. El primer amor te lo dio tu mamá. Y no te dijo que era Dios que te estaba amando a través de ella, a lo mejor te lo dijo, pero no tenía que decírtelo. Tú lo viviste y hubo una conexión entre, así como en lo físico hubo un ombligo, o sea, un cordón umbilical, también en el espíritu hubo una conexión con tu mamá. Y detrás de esa conexión es el mismo Dios que está. Dios es amor. ¿Sí? Si yo hablas en lenguas humanas y no tengo amor, si yo vengo a ser como símbolo, y como dice el 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de
sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si usted llega hasta ahí, dice, wow, está tremendo esto. O sea, nosotros no estamos tan separados de Dios como nos han dicho. Y eso es lo que nos falta mucho. Decir, mira, Dios no te... Al contrario, te mostró en la cruz, te mostró un cuerpo ensangrentado ahí de su hijo, es tu hermano mayor, y ahí estabas tú con él, y mostró toda la unión, y para que entonces en esa justicia, entonces tú pudieras vivir como un hijo de Dios, de gloria en gloria, usando el amor, viéndolo transformar tu vida y viéndole completamente trabajar hasta llevarte exactamente a ser un nuevo hombre. El primero, que eras tú, era alma viviente, el segundo es espíritu vivificante. Y para entonces tú poder llegar a ser espíritu vivificante, tienes que conocer cómo funciona Dios en ti. Y tal vez a la gente, a las multitudes, no le haga falta eso. Pero si tú eres un maestro de Israel, si tú tienes hambre y estás aquí, es porque Dios te va a usar para también compartir con otros la verdad. Y la verdad no se puede compartir fuera del amor ni fuera del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es un hombre. Y si decimos el Espíritu de Cristo está en mí, ¿ves? El Espíritu de Cristo en ti, yo no veo ninguna paloma arriba de mí. El Espíritu de Cristo en ti eres tú mismo, es tu espíritu y tú, es un hijo de Dios. Que un hijo de Dios que, bueno, nada más que pudo desarrollar el amor hasta un punto, bueno, hasta ahí eres un hijo de Dios. Pero si tienes hoy deseo, tienes hambre y quieres ser perfecto, pues tienes que andar. ¿En dónde? En el camino que Dios te pone. Y el camino que Dios te pone es un camino glorioso, donde vamos de gloria en gloria, por la misma imagen, haciendo posible que nosotros seamos exactamente lo que es nuestro hermano mayor. Y luego sabemos que todo lo demás viene por añadidura. Dice, no todos dormiremos, pero sí todos seremos, ¿qué? Transformados. Entonces tú puedes estar siendo transformado hoy y mañana. ¿Okay? Y el hermano tal que murió la semana pasada y que fue un hombre que se vio el fruto del Espíritu, el mismo hermano Kofi que te estoy hablando, ella partió con el Señor, estaba en Cuernavaca, yo lo conozco, después me encontré con él en Cuernavaca, ahí en Cuernavaca estaba, y veo, el hermano no está aquí, su esposa no sé, pero él glorificó al Señor y fue perfecto hasta donde Dios le permitió ser perfecto. Y sabe que me dejó una enseñanza tremenda. Y realmente yo doy gracias a Dios porque podemos ser enseñados por personas que aunque no pudieron alcanzar lo prometido, pero ellos fueron glorificando al Señor hasta donde Dios les permitió. Imagínense si tenemos una esperanza más grande que la que tuvo el hermano Kofi. El hermano Kofi quería servir al Señor hasta donde... ¿Cuál es la esperanza más grande? Llegar a conocer como somos conocidos. Cómo tú eres. Si tú te conoces como tú eres, inmediatamente vas a funcionar, ¿ve? Y puedes glorificar al Señor mucho más. Ahora, si llegas entonces al premio del supremo llamamiento, entonces imagínate, la resurrección completa en ti. El último enemigo lo pones debajo de tus pies. Y no es porque nosotros pues erramos, oye, nadie se quiere morir, pero no te estoy diciendo de que nosotros que vamos a alcanzar, que vamos a luchar por esto, vamos a hacer 3 enramadas aquí para nada más que dedicarnos a no morirnos. No. Tenemos que conocer qué Dios quiere, cómo somos formados, cómo somos nosotros, para entonces funcionar en las leyes que Dios tiene establecido. Somos espíritu, alma y cuerpo. El otro que sigue adelante. El amor nunca deja de ser. Sí. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ok, la profecía se acabará, cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. ¿Qué quiere decir esto? Que te vas a morir, entonces ya se acaba. No, ¿qué quiere decir? Que la razón de la profecía, claro, ¿para qué tú vas a profetizar? Ya está el cumplimiento. ¿Para qué me tienen que dar una palabra esta mañana como me dieron una palabra la hermana?
¿para qué tienes que escuchar una palabra profética? Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas. Es decir, ya, ¿para qué vamos a explicar que Jesucristo, que es la justicia de Dios? Como tampoco se profetiza que Jesús va a nacer, ya nació. Exactamente. Ya eso pasó. Ya pasó. Ya pasó esa profecía. Nuestros corazones, pero no. De Egipto llamé a mi hijo, no ha pasado, porque cada vez que se convierte un hijo de Dios, que Lo está sacando de lo está sacando de Egipto. Dije convertir, no dije recibir a Jesucristo, porque hay mucha gente que cree en Jesucristo en las distintas iglesias, y mi respeto para todos, ¿me entiendes? Pero una persona que se convierte, que se entrega a Dios, o sea, se entregue completamente como hijo de Dios para que Dios haga su obra, es muy diferente. Bien, entonces esos son los que quieren ser perfectos. Ok, ¿qué más dice? Se van a acabar las profecías, se van a acabar todas las cosas. La ciencia acabará. La ciencia se va a acabar. Porque en parte Ciencia, ¿qué conocemos- saben qué es ciencia? No dice la ciencia. ¿Qué dije ahorita? Sabiduría e inteligencia. Mire, hermano, esta gente, me queda poquito tiempo y tengo que apurarme. Entonces, esta gente como Abraham, ellos conocían las cosas porque estaban desarrollando el espíritu. Mientras otros pueblos bárbaros por allá tenían otra cosa que eran los que salieron de Jafet, estos que salieron en especial de esta tribu de Heberos, estos que salieron en especial se dedicaban, mire, cuando Dios, ¿cómo se le apareció a Abraham? Porque Abraham seguramente hacía su sacrificio, quemaba a la víctima y entonces adoraba a Dios. Dios no conocido, pero él adoraba. ¿Pero por qué venía? Porque venía en el espíritu de ellos, buscando los secretos, la profundidad. Entonces fíjese, cuando Abraham, Dios le dijo, salte afuera de tu casa, esta tienda tuya es muy chiquita, quiero mostrarte mi tienda. Y lo que se veía fuera de la tienda de Abraham es toda la bóveda celeste. Y Dios le dijo, cuenta las estrellas. Como estaba diciendo usted en la mañana, eran hijos. 24 años contando estrellas. 24 años contando estrellas. Pero ¿qué estaba diciendo? Cuando ella dijo eso, el Espíritu me dijo, ¿sabes qué? Él estaba mirando las estrellas, las miraba aquí afuera, y entonces las veía dentro. Entonces cuando las veía adentro, ese pensamiento, como estaba unido con Dios, estaba en la línea, en la búsqueda de lo desconocido, quería ser lo que Dios quería que fuera, quería encontrar quién lo había creado, para qué, por qué tenía que estar en la línea de los Heberos, por qué tenía que hacer el sacrificio en la mañana y en la tarde. ¿Ves? Y entonces comenzaba entonces Dios a darle en sus cielos. Y lo que le daba en sus cielos es la revelación, la profundidad. Entonces tenía sabiduría. Porque era el hombre más rico, porque era un hombre próspero en todo, y porque Dios le dice, te voy a poner un nombre grandísimo y te voy a poner famoso en todo. Y es todo lo que le decía Dios, quiero un hijo. Porque llegó a entender lo que muchos cristianos en este día no entienden teniendo la fe de Abraham. Que es que todo el final del asunto estaba en que Dios iba a producir él mismo como un hijo. Por eso es que él quería un hijo. Porque él recibió en su espíritu esa revelación. ¿Y cómo la recibió? Mirando las estrellas. Fíjate bien, 24 años mirando, acomodando el signo que ahora nosotros decimos, la Libra, Leo, Virgo. Y cuando entonces llegó a Virgo, Virgo, una virgen que va a dar a luz. Leo, el león de Judá. ¿Ves? La balanza, la justicia de Dios. Y todas esas cosas. ¿Cuántas palabras se necesitan para explicar eso? Hay libros enteros. Yo tengo un hombre que en 1830 escribió acerca de todo el zodiaco de las estrellas, las 12 casas de Israel. Estudió todo eso. Y en 1830 es tremendo lo que tiene. Cada constelación con sus distintas otras constelaciones chiquitas que tiene, explicando todo, desde aquí, desde la Tierra, todo el nacimiento,
la muerte y la resurrección de Jesucristo y el reino. Todo eso lo vio en los cielos, pero no lo vio allí. Él le hablaba en su corazón, él lo vio en su espíritu, lo entendió. Si nosotros queremos adelantar, vamos entonces a hacer esto que dice ahí. Yo lo pongo por práctica y entonces el amor nunca deja de ser. ¿Ve? Y todas las cosas me van a enseñar. Cuando yo estoy en armonía con Dios y en armonía con mis semejantes, entonces yo tengo toda la capacidad que Dios quiera para ir adelante. Entonces ahora no tenemos estrellas que mirar, porque aquí no se ven ni las estrellas más grandes se ven aquí en la ciudad, pero sí tenemos nosotros el que el Señor haya abierto nuestros espíritus, o sea, nuestros velos, y podamos nosotros participar del camino más excelente. Ok, como no tenemos mucho tiempo y tenemos 10 minutos, entonces yo voy a poner aquí algo que está interesante. Para acá y para allá. Ok. Ser perfecto no es ser mejores. Ser mejores, sí necesitamos entonces compararnos. No, yo soy mejor que Yolanda, porque Yolanda no cocina lo que yo cocino. Está ahí Yolanda, por eso le digo. No, para ser mejores sí nos comparamos. En una competencia hay 3 o 4 que están corriendo y quieren ganar, ¿ve? Pero el que gana es el mejor. Entonces, si uno también pues, tiene esa misma profesión, dice, yo quiero correr como fulano de tal que ganó. Y entonces ya tú te entrenas para alcanzar una velocidad o la meta o alcanzar la victoria mejor que ese hombre. Entonces, sí, nosotros queremos ser mejores. Si nosotros conocemos quiénes son los profetas, quiénes son los apóstoles, quiénes son los discípulos, si pues, tenemos una idea de quiénes son discípulos, ahora si nos dicen, no, esos discípulos nada más que eran los que están en Jesús, pero Jesús le dijo, espérate un momentito, vayan y hagan a otros discípulos y enséñenle y vayan a las naciones. Entonces, ¿dónde se perdió eso? Se perdió en el entendimiento del hombre, en que el hombre no miró las estrellas como Abraham. El hombre simplemente lo que pensó. ¿Cómo entonces podemos nosotros funcionar? Bueno, como hijos de Dios. Ahora no tenemos que ser de los semitas, ni de los afeitas, ni de los de Cam. Ahora somos hijos de Dios. De ambos pueblos hizo un hombre. Y en ese hombre es la fe nuestra. Ese hombre es el Espíritu Santo. Si cuando dice Jesús, ahora yo me voy, pero les voy a mandar el consuelo. Les voy a mandar mi espíritu, y voy a venir en forma de espíritu. ¿Para qué? Para que pueda estar en cada uno de nosotros esta noche y en los 120 que estaban allí. Cuando vino el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. ¿Y qué estaban haciendo? Sabían que tenían que esperar. Y esperaron primero 9 días, 8 días, 7 días, 6 días, 5 días. Y cuando ya llegó el día de la víspera de Pentecostés, esa noche no quisieron ni comer, ellos estaban, porque creyeron que iban a ser como Jesús. Y eso es lo que hace falta que la iglesia sepa. No, es que tú no vas a ser como Jesús nunca, eso. Esas son las cosas que hemos oído. Tú eres como Jesús. Tú eres justo, tú eres perfecto, tú eres un hijo de Dios. Ahora, que en tu manifestación de amor no tengas el nivel de perfección que tenía Jesús, claro que no lo tienes, pero puedes tenerlo. ¿Y cuándo lo puedes tener? Cuando tú funciones en las leyes espirituales que Dios te dio. Y en esas leyes espirituales, pues tú ves las cosas aquí afuera. Yo veo ahora a Andrés ahí, pero yo no veo a Andrés ahí. Yo lo coloco allá afuera, en la mesa, con la Biblia abierta. Yo estoy mirando dentro de mí. Y cuando pasa por aquí por mi alma, pues Andrés es mi hermano, es un hijo de Dios. Tengo armonía con él, tengo carne de mi carne y hueso de mi hueso. ¿Ve? Entonces llega ahí a mi alma, y ¿a quién vi? A Andrés, un hijo de Dios perfecto. ¿Qué es majadero? ¿Qué dice esto? No importa, yo soy peor que él. ¿Me entiendes? Entonces lo veo como eres. ¿Cómo tú eres? Un hijo de Dios, perfecto hijo de Dios, lleno de gracia, de verdad, justo. Así es como eres. Y si yo dejo
que en mi alma esos sentimientos no tengan ningún impedimento para verte, entonces mi espíritu y mi alma te están viendo en la verdad. Esa es la verdad. Ahora fíjense bien, cuando nosotros escuchamos algo, ya eso es la vista, ¿no? Tú miras afuera y ves dentro. Y tú ves, todo lo que tú ves dentro pasa por el velo de tu carne. ¿Sí? Pasa por ahí. Entonces, ahí abajo tenemos un velo que está entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entre tu alma y tu espíritu hay un velo. Y entonces cuando tú escuchaste ahora la voz de mía que dice casa, y cuando viene a tu velo ahí, tú proyectas, como esa proyección que está ahí, eso es un velo. Y entonces está proyectado casa. Y tú no ves CASA. Pablo está hablando CASA, casa grande, CAGRANDA. No, tú no ves así. Tú ves la casa grande, si yo te digo grande. Si casa chiquita, tú la ves. Ahora, ¿cómo tú la ves? Yo no sé. Esos son los querubines. ¿Ok? Ahora, si esa proyección ahí, tú la miras con tu alma viviente, cualquier ser humano lo mira, ¿tú me entiendes? Y se queda solamente ahí, ¿ok? La gente lo recibe en su velo, el velo de la mente, el velo que cubre las naciones, el velo de su naturaleza. Entonces lo recibe ahí. Si esa persona recibe de verdad la verdad, esos querubines no pueden impedir que esa verdad se comunique y sea la verdad dentro. Entonces, fíjese bien. Entonces, este velo, el velo de la carne, el velo que cubre las naciones, y todas esas imágenes son los querubines que nosotros tenemos. Y en esos querubines hay muchos paradigmas. Paradigmas son detalles que nos ha enseñado de la visión de la vida, la visión del reino de Jesucristo, detalles que en especial. Esos detalles son los paradigmas, detalles de esto, detalles de lo otro, como dimos en unas clases, no sé si estaban. Y esos detalles a lo mejor están erróneos completamente, porque nos enseñaron que el cielo era cuadrado, que el diablo era azul y que no era rojo, ¿no? Lo que sea. Sí, entonces cuando imagínate que tú estés hablando tú estés hablando del Espíritu Santo y que la gente tenga ahí su paradigma, una paloma, no puede hacer nada. Pero si viene el Espíritu de Dios de adentro, fíjate bien, y le da la verdad, el Espíritu Santo no es una paloma, es el Espíritu del Hijo. Tú eres un hijo. Entonces imagínate, ¿qué hace ese paradigma? Hombre, se desvanece. La oscuridad que tenía ahí, lo que estaba preso, la mentira que tenía, se deshace. Pero si es al revés, si en lugar de venir de adentro, ¿ve? La voz de Dios, donde te dice, el Hijo eres tú, el Espíritu Santo es un hombre, es el Espíritu tuyo ahora, el Espíritu de tu hermano Jesús. Si te lo digo de afuera, ¿qué pasa? No, hermano, ¿cómo va a ser el Espíritu Santo mi espíritu? Si no estás junto al Espíritu Santo contigo, no recibiste a Jesús, no naciste de nuevo, ¿cuántos espíritus tú tienes? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces tenemos un solo espíritu. Pero es que tengo un solo espíritu porque soy un hijo de Dios. ¿Ves? Porque estoy en manos de Dios vivo. Entonces comienza entonces a ser diferente. Dígame si ahí hay velo alguno. No hay nada. Conocer como somos conocidos significa más que aprender que el espíritu, el alma y el cuerpo, que el tabernáculo, que acá, que aquí, que acá. Porque tú puedes saber todas esas cosas, pero ¿cuándo las vas a vivir? Entonces se supone que nosotros podamos vivir esto. El primer Adán es en alma viviente, el postrer Adán es espíritu edificante. ¿Qué significa esto? Si nosotros somos una parte del primer Adán y una parte del postrer Adán, ¿cómo vamos a funcionar? ¿En dos partes? Sí, porque estamos físicamente somos hijos de Dios y espiritualmente somos hijos de Dios, pero ¿qué pasa? Que nosotros nos vamos entonces como alma viviente. Si estamos funcionando como el diagrama de arriba, el diagrama de arriba se ve un hombre que estamos viendo nosotros y ese hombre se ve en nuestra alma, lo vemos a través de nuestros sentimientos. Si usted ama a esa persona, ¿ves? Si yo tengo esta botella aquí
y yo la veo aquí, yo la estoy mirando dentro de mí. Yo la amo, o si me gasta, amo el agua, amo la botella, es la mejor, es la más perfecta. ¿Ves? Pues entonces no tengo problema, porque estoy conectado con el espíritu mío. Pero si yo digo, bueno, a lo mejor esta agua no sirve, es salada, yo no sé quién habrá tomado aquí, me parece que es mía, no, yo no creo que la haya traído yo. Y comienza entonces todas esas, toda esa visión que yo tengo aquí afuera, está aquí dentro, y todo se va a parar aquí, en el velo. ¿Ve? Entonces simplemente pues lo que tengo es un diálogo cuando vengo a ver estoy dialogando con alguien que no soy yo. Entonces realmente pues estamos en un gran día entendiendo todas estas cosas. Bien, lo primero que hizo Abraham, quiero terminar con esto, fue como dijo en la clase Tere, lo primero que hizo cuando Dios le dijo, anda delante de mí, sé perfecto, es un altar. Cuando veo un hermano en Cristo que es un adorador, yo digo, tiene un altar, quiere ser perfecto. Y cuando veo a alguien que no tiene ese altar, digo, estamos bajo la gracia y Dios a lo mejor va a orar hoy, a lo mejor el domingo que es próximo, pero ese puede ser un hombre que haga un altar. Ojalá que esta noche podamos nosotros meditar, tal vez sean muchas cosas así juntas y necesitamos otra clase más solamente por nos falta la otra hojita, la del caballo. Está bien interesante la del caballo y todo esto, pero si nosotros podemos meditar en esto y tal vez podamos, vamos a decirle al Espíritu de Dios que nos ayude para poder entender qué capacidades tan grandes tenían esos hombres. Daniel, el mismo David, cuando decía bendice alma mía Jehová, ¿de dónde estaba hablando David? De dentro completamente de su corazón, como parte estaba obligando sus sentimientos y a todas las cosas a unirse completamente. Quería ser perfecto hijo de Dios. Y igualmente pues nosotros pues tenemos aquí nuestro caminar con los querubines, la espada encendida, y podemos decir, no, ya Dios abrió el entendimiento, porque mira, porque abrió el velo, porque le dijo a Felipe, de aquí en adelante verán los cielos abiertos, pero estamos mirando nada más los cielos a ver si se abren. No son esos cielos. Los cielos abiertos son la capacidad tuya de ver a Dios y de ser enseñado por Dios. Y cuando tú eres enseñado por Dios, comienza entonces a delinearse bien lo que es la resurrección y la vida, un hijo de Dios. Y el proyecto inmenso, precioso, grande, de que todos los humanos sean transformados, de que el mundo entero sea transformado completamente. Ese es el reino de Dios. Y ese reino no viene sin su justicia. Su trono está sentado en justicia. Y si quieren pueden buscar esta semana en Apocalipsis, donde está el trono blanco, donde está el trono del juicio. Y entonces léanlo, pregúntenle al Espíritu de Dios que hay, y el martes entonces puedo hacer unas preguntas que han entendido, y entonces vamos a, si ven, a lo mejor pueden meterse en alguna página de la escritura, mejor dicho, de la internet, y puede alguien decir algo de lo que está. Pero sobre todas las cosas, pregúntenle al Espíritu de Dios, ¿cómo es esto que Jesucristo dice, no viene a reinar, está reinando, hasta poner todos los enemigos debajo de sus pies? Y si Él está reinando hasta poner los enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será puesto debajo de los pies es la muerte, entonces dejémonos enseñar y preguntémosle, ¿dónde está que no veo esa justicia? Oye, yo no veo justicia en muchos aspectos, sobre todo políticos. Oye, allá por allá por el Medio Oriente, más para allá, están matando a los niños. Y ahora asaltaron los mismos árabes, porque hicieron una masacre de niños ahí. Y llevan un año casi. ¿Sí?
y ¿por qué no decir otras cosas? ¿Y por qué no hablar de las injusticias acá? Bueno, lo único que puede que eso cambie completamente es que nosotros veamos que eres un Dios justo y tiene una misericordia tan grande para toda la humanidad que está metiendo a la muerte, el falso profeta, la bestia, todo lo que es opuesto completamente a su reino, lo está metiendo en el fuego de su espíritu. Ojalá que podamos entender que eres un Dios justo y amoroso y bueno, y porque tuvo un plan determinado desde que nació el primer hombre, cómo se desarrolló y por qué tenía que desarrollarse como alma viviente y por qué vino entonces Jesús y por qué entonces ahora el Señor Jesucristo pues nos está gobernando a todos a través de su Santo Espíritu y tiene su reino para todo el mundo. Entonces esto sí nos puede llevar adelante. Y yo creo que mientras más pronto queramos ser perfectos, ¿qué? Más pronto termina el Señor con nosotros, ¿no creen? Padre, te damos gracias por esta noche. Te ponemos, Señor, a todo tu pueblo, a todos tus hijos. Yo sé que mucha gente, Padre, están hablando de personas que miran al pueblo como organizaciones religiosas y realmente otros le llaman la iglesia organizada, pero realmente nosotros no tenemos más corazón que mirar niños y grandes y jóvenes y viejos y hermanos nuestros y carne de nuestra carne metidos en todo ese laberinto de religioso, de organizaciones y todo, que llámense como se les llame, ahí, Señor, estás tú, Señor. Y no hay ningún impedimento para que tú toques a todos nuestros hermanos de todas las denominaciones, de todos los credos y aún de todo el mundo. Pero sabemos, Señor, que estamos jugando un tiempo muy importante y que tú tienes un trabajo que hacer conmigo, con cada uno de mis hermanos y con todos los hijos tuyos. Y queremos ser hallados dignos, Señor, de que tú trabajes en nuestra vida. Gracias por tu amor, gracias porque nos podemos poner por práctica y podemos ver si esto es cierto lo que el apóstol Pablo escribió. La garantía eres tú, Señor. Basta contigo. En tu nombre, Jesús. Amén.